Bueno, pues bienvenidos a todos a esta penúltima sesión de mentorías como parte de nuestro hackathon por un futuro más sostenible. Les recordamos que tenemos habilitada la opción de chat y al finalizar la presentación de nuestro mentor, se habilitará una sección para responder estas preguntas. Y bien, para mí es un gusto y un honor poder presentarles a nuestro mentor del día de hoy, quien nos presentará el tema regulación de activos digitales. Él es Albi Rodríguez Jaramillo, consultor en LegalTech y DLT. Albi es experto en regulación de activos digitales, Web3 y transformación digital. Es miembro de G Digital, la unidad de negocios digital de Garrigues, y coordina el Observatorio LegalTech Garrigues y CADE en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Forma parte del Consejo Asesor del Global Tech Hub, GLTH, y ha asesorado al BitLab en temas relacionados con Web3 y DLT. Además, trabaja como consultor para empresas y organizaciones internacionales en asuntos de Web3. Anteriormente se desempeñó como jefe de ecosistemas en LagChain, la iniciativa insignia de Web3 del Banco Interamericano de Desarrollo. Su trabajo se centra en la inclusión financiera, ecosistemas digitales, mercados regulados, CBDCs, stablecoins, ESG y la identidad digital centrada en el usuario. Albi, bienvenido. El escenario Muchísimas es tuyo, Albi. gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, como tú, primero que nada agradecer a todo el equipo del ACNET y del ACCHEM por la organización del evento, igualmente a la República de Eslovenia y este apoyo de financiación, al gobierno de Brasil, a todos los sponsors y empresas SomChain que han permitido que este ejercicio se pueda estar desarrollando el día de hoy. La intención es un poco, inicialmente cuando veíamos el tema de activos digitales, bueno, porque básicamente estamos hablando en el escenario de la tokenización de un término genérico. Al momento de enfrentar la elaboración de esta presentación, que lo que busca es orientar una conversación y ojalá tengamos espacio para ese intercambio. Creía que era muy importante ver esos temas que están asociados con lo legal, con lo regulatorio, pero que también tocan un paso atrás, que tiene que ver un poco con el diseño de lo que afrontamos, porque la idea es que con estas mentorías ustedes tengan la posibilidad de contar con herramientas que enriquezcan este ejercicio de ideación, de diseño, para luego pasar a esa etapa un poco más de finura en la implementación, en el desarrollo, y poder decir, bueno, aquí yo propongo un prototipo con ciertas características como tal. En ese sentido, más bien me gustaría hablar de rutas legales y regulatorias para tokenizar créditos de carbono con DLT, como un enfoque estratégico para diseñar soluciones que puedan ser viables y que de alguna manera podamos tenerlas. El índice de lo que nos acompañará en este tiempo que tengamos juntos, ya Daniel ha hecho una presentación extendida, pasaremos por una introducción estratégica, el reto al problema alcanzable, es decir, cómo establecer problemas que sean claramente no solamente identificables, reales, efectivos, sino que los podamos atacar con la solución que proponemos. Tres dimensiones de la problemática legal y regulatoria, entendiendo que hay un primer nivel de requisitos legales generales para cualquier plataforma DLT, a pesar de que LagChain y LagNet como infraestructura se llama al interés de que sea la plataforma utilizada. Lo característico por parte del programa LagChain es que de alguna manera sea una posición agnóstica en relación con los protocolos que se puedan utilizar, y por ende estas preguntas que se hicieron en su momento en LagNet hay que hacerlas y hay que verlas también en cualquier otra plataforma que ustedes escojan o decidan en un momento determinado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay requisitos generales de cualquier DLT, de cualquier infraestructura Distributed Ledger Technology, que debemos tener en cuenta. Hay requisitos también legales del proceso, de lo que se llama específicamente en esta terminología MRV, que es medición, reporte y verificación de créditos de carbono, y que cuando le agregan una D en la parte inicial es Digital MRV. Estamos hablando de plataformas que puedan permitir que este ciclo de decir en un momento determinado se mide, se verifica, se registra, se reporta y se compensa
que vendría siendo esta etapa final, que es lo que todos buscamos, que haya efectivamente acciones que tengan la posibilidad de activar la reducción de los procesos de emisión o la compensación. Entonces ahí también vamos a ver ciertos tópicos, ahí ya hemos adelantado algunas cosas, ya me ha traído en la anterior presentación, que quien no la haya podido ver con detalle, igualmente la recomiendo porque pasa por todos los temas que no solamente son de compliance, sino que hay temas de compliance que rozan y que tocan en el ámbito legal, a los cuales no me iré a referir si ya los hemos tocado anteriormente. Y luego hay un tercer nivel de esto, que es el cumplimiento regulatorio multijurisdiccional. Es decir, estamos propiciando que una red y un entorno como LACCHAIN y LACNET, con una infraestructura regional como LACNET, podamos trabajar y pensar ejercicios en los cuales por lo menos entren dos jurisdicciones, un poco lo mencionaba más, también está dentro de las pautas y pliegos el que se ponderará, se verá favorable el que efectivamente pueda haber algún componente donde se trabaje con dos jurisdicciones. Todo esto con la finalidad en estos tres niveles. Hay un elemento adicional ya que es mucho más sustantivo, que tiene que ver con evitar bajo cualquier circunstancia la calificación como un valor, como un título valor, como un security, como lo llaman la Security and Exchange Commission, o sea, evitar que lo que se diseñe, lo que tengamos en manos no tenga estas características propias. Y vamos a culminar con una ruta práctica de cumplimiento legal, o sea, algo que vemos como que debería estar dentro de las acciones que deberíamos acometer o tener en este sentido. Dicho todo esto, antes de ir a esa parte final de esa ruta práctica de cumplimiento, vamos a hacer una parada por una experiencia que, aunque es del año 2022 y terminó finales del 22 hacia el 23, fue muy interesante porque yo creo que esta experiencia en materia de crédito de carbono permitió en ese momento demostrar cómo podemos y debemos acotar nuestras propuestas a áreas en las cuales no solamente el problema sea efectivo y real, sino que efectivamente y de forma complementaria tengamos herramientas para poder alcanzarlo. Entonces ya veremos con una experiencia, en el caso de Córdoba, cómo se estableció. Entonces, en ese sentido, dentro de esta introducción estratégica, cuando decimos el problema alcanzable, es esa frase de los americanos, el achievable, ¿no? El que lo podamos lograr efectivamente. Entonces, ya habíamos visto con las presentaciones anteriores lo amplio que es el mercado voluntario de carbono y lo dinámico y fragmentado que se encuentra. Vemos y estamos hablando del mercado voluntario, porque si nos metemos en el escenario de los mercados obligatorios, sabemos que existen una cantidad de restricciones y de limitaciones que tocan otras esferas y que involucran de alguna manera también al ámbito público nacional 100%. Entonces, en este ámbito de lo que queremos, que es cómo empiezan a generarse soluciones que aviven este mercado voluntario, y ante esta inmensa fragmentación, intentar abarcar todos los problemas, definitivamente constituye una subida que es difícil de lograrla, ¿no? Por ende, las soluciones de alguna manera tienen que tratar de ir hacia, por más pequeñas que sean, hacia un punto concreto. Y es un poco donde yo creo que con todos los mentores, poder tener ustedes la ratificación de nos estamos orientando por este lado, estamos queriendo plantear la solución de esta manera, puede ser determinante. ¿Y esto por qué? Porque en la medida en que nosotros estamos teniendo problemáticas y propuestas que son alcanzables, específicas y concretas, podemos acotar igualmente y podemos determinar igualmente todo el parámetro legal a poder pasar esta ruta de manera satisfactoria. Si nosotros nos vamos a una malla muy grande de problemática donde queremos solventar desde los problemas de medición, de los problemas, y pasando por toda la ruta completa, y queremos decir de alguna manera cómo vamos al offset y cómo pagamos y cómo entramos en un circuito, y queremos hacer una gran estructura. Bueno, en cada uno de los pasos o etapas de ese proceso vamos a tener que afrontar retos y retos y retos legales que no necesariamente tenemos cómo ni siquiera indagarlos o herramientas para poder identificarlos en el momento de manera clara. Como los tiempos son cortos,
Entonces la recomendación va hacia eso. Es fundamental igualmente el hecho de acotar esto porque con un problema específico, no todos los problemas no tienen la misma dimensión y ese segmento del ciclo de vida del crédito de carbono que nosotros queramos ver o esa problemática específica nos va a permitir también que nuestro aporte sea muy de nicho y que tenga contundencia a nivel de nicho. Si sabemos, revisando la bibliografía y haciendo nuestras investigaciones, que efectivamente estemos trabajando en un componente o en un elemento del ciclo de vida del crédito que consideremos donde la tecnología blockchain juega un valor importante conforme a las pautas y a las líneas que tiene el hackathon. Ahora, si mi solución busca verificar datos, porque yo de alguna manera estoy más centrado en el tema de cómo esa medición del crédito o de las emisiones y su compensación o de lo que se vaya a compensar es lo relevante, bueno, yo tendré que tener un foco en ver cómo voy a vincular a ese mundo de la emisión con las tecnologías que está off-chain, que está fuera de la red, con lo que estaría teniendo a nivel de los inputs que yo estaría dándole a mi solución o a mi plataforma para entrar en ese proceso de verificación. Si lo que yo quiero es emitir créditos que ya estén comercializados, que ya estén creados, que ya estén verificados, también hay otro mundo de soluciones. Han habido soluciones o actores que han dicho, bueno, es que mi problemática no viene en cómo se crean estos créditos de carbono, sino cómo se accesibilizan, cómo se ponen a la disposición de la gente o se ponen a la disposición de personas de un determinado nivel poblacional que tienen mayor incidencia o interés por este tipo de materias que otro tipo de segmento. Entonces, el acotar es determinante y eso parte de que si yo la problemática digo, bueno, que ahora ¿cuál es mi modelo de negocio para solucionar ese problema alcanzable? Yo empiezo entonces a caminar ese Canvas Business Model, esa lógica de negocio que debo tener bajo una mentalidad ágil, utilizando tecnologías metodologías que de alguna manera me lleven a una solución fácil, efectiva y lógica. Una vez que entonces ya yo digo, bueno, yo me voy a quedar con el ciclo completo o yo voy a acotarme a un área geográfica específica porque la problemática lo que quiero validar es que en esta área geográfica específica, a pesar de que me pongan en las pautas que sería bueno que yo trabajara con otras jurisdicciones, mi país o el área en la que yo estoy trabajando me interesa más bien que pase toda la ruta y yo tengo acceso a ciertos componentes de la legislación local o de la política local para que haya modificaciones normativas que generen mayores incentivos y ya veremos algunos ejemplos en ese sentido. Yo entonces tendré, una vez definido mi alcance de mi problema, tres dimensiones a la problemática que debo ver y que debería pasar y que es un poco lo que queremos dejar a raíz de esta presentación. Hay un primer nivel de requerimientos legales generales de toda plataforma DLT, y hablo de plataforma DLT porque no todas son blockchain. O sea, ya entrando en la parte técnica, así como veíamos todas las características que tenía en la primera presentación, la infraestructura que disponibiliza LACNET, que tampoco es única porque LACNET opera y gestiona redes. Existen otros protocolos que también son DLT y no necesariamente son blockchain como las conocemos con cadenas de bloques secuenciales, como es por ejemplo Hashgraph, que es el protocolo que está detrás de EDEA. Matt hablaba mucho de una solución a nivel de Guardian Hedera que tiene ya un recorrido importante y que lo recomendaba también como un elemento de explorarlo y verlo para ver efectivamente cómo había sido ese recorrido. Sea cual sea la DLT que estemos utilizando, sea cual sea el protocolo, la plataforma, nosotros tenemos que preservar y verificar que en todo lado, cuando tengamos un usuario, tiene que haber un componente de privacidad de los datos personales de ese usuario. El cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos es, digamos, el más estricto. Todos nuestros países tienen reglamentos ahorita y están trabajando sobre modificaciones del Reglamento de Protección de Datos,
personales, porque sabemos que el dato personal es un activo importantísimo del ciudadano, que históricamente en la Web 2 fue monetizado y concentrado por plataformas para monetizar y capitalizar ahí un interés. Esa realidad ya no la tenemos en la Web 3. En la Web 3 vamos hacia una línea donde el dato personal está de alguna manera controlado y gestionado por parte o estará mayormente gestionado y manejado por el propio ciudadano, por el propio usuario, a través de billeteras digitales, a través de herramientas que nos permitan accesibilizar nuestra data o no. Nuestro diseño de lo que hagamos tiene que tener muy presente y muy en cuenta cómo está tratando los temas de data personal, no solamente porque en Europa, donde yo me encuentro en este momento, tengamos una gran y estricta reglamentación y normativa en materia de protección de datos, sino porque también tenemos normativas locales, como decía anteriormente, en todos nuestros países. Porque también la transparencia, la integridad y la resiliencia tecnológica son principios exigidos en regulaciones de usuario hoy día. Hace 3, 4, 5 años hablar de resiliencia, hablar de integridad, hablar de sostenibilidad, que también se vincula mucho con el cuarto punto que tienen en la presentación, que es ciberseguridad, son temas que antes no estaban tan puestos en la mesa. Hoy existen ya estas normativas que le están diciendo: si usted va a montar una plataforma, usted asegúrese que usted puede dar continuidad de servicio, que usted, si tiene un ataque, puede reportarlo, que si usted tiene de alguna manera la identidad de los actores que están presentes, usted tiene que llevar de alguna manera una responsabilidad sobre la gestión de cómo está llevando esa data de los actores que entran en su plataforma. Como redes también, evitar barreras de entrada que por arquitectura puedan restringir o limitar el acceso. Es también en términos genéricos, sean redes públicas, abiertas, sean redes públicas permisionadas como LACNET, tiene que haber de alguna forma en las redes que estemos utilizando la garantía, no sea que estemos en una red que en un momento determinado sea tan restrictiva, porque se están a la medida de lo que yo quiero hacer para mi protocolo o para mi solución, que al final del día termine quedando como si fuera un SaaS, como si fuera un software as a service, ¿no? O sea, donde un solo prestador es el que está teniendo la relación como tal. Y luego que habiliten el uso de la taxonomía que se ha recomendado, que como lo vieron muy bien en la presentación de la taxonomía, lo que está buscando es una taxonomía que va orientada a redes que sean Ethereum Virtual Machine compatible, o sea, que sean EVM compatible, que prácticamente hoy en día todas las redes L2, incluso la gran mayoría de L1 con expansión, están de alguna manera orientadas a ser Ethereum Virtual Machine compatible, y por ende, al ser Ethereum Virtual Machine compatible, pueden permitir que esta taxonomía fluya. Y digo esta taxonomía fluya porque esta taxonomía va a tener mucha relevancia también en el ámbito legal, más allá que tenga toda la relevancia en el ámbito de la estandarización y de la interoperabilidad, como bien lo mencionaba nuestra compañera mentora Sandra en el momento en el que hizo su presentación sobre este régimen. Luego tenemos un segundo nivel, que es propiamente lo que en este Measurement, Report and Verification, o medición, reporte y verificación de esa emisión y de esa compensación se da. Ya atendimos y vimos viendo la complejidad que hay a nivel de normativa en la parte de cumplimiento en la anterior presentación. Vemos cómo la necesidad de contar con estándares que vayan de alguna manera preservando esos principios esenciales que debe tener por el Acuerdo de París y por toda la normativa que acompaña los temas de créditos de carbono, como son la adicionalidad, permanencia y que evitar la doble contabilización, estén presentes. Berra como estándar o gold estándar, o las otras, pero digamos que estas son las dos principales que juegan un peso más importante. En el pasado tuvieron muchos cuestionamientos, algunas de ellas, ¿ok? Cuestionamientos, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, si nosotros estamos haciendo un proceso de medir eh,
un proceso de verificación de ciertas prácticas que reduzcan la emisión de huellas de carbono, y al mismo tiempo queremos que eso se documente y se certifique, y queremos que eso se compense por una comercialización ante otros. Esto existía y ha existido antes de que tuviéramos soluciones de blockchain altamente articuladas. Entonces eso significa que si ya una plataforma de blockchain me puede permitir un mercado que me garantiza que si algo que se creó fue adquirido, ¿verdad? Y se compensa y se elimina, se quema, burn the token, como dice la taxonomía, ¿ok? Ahí yo estoy garantizando que efectivamente no haya el incentivo o el interés o el descuido de que pueda haber una doble contabilización en un momento determinado, un doble gasto en un momento determinado, una doble comercialización en un momento determinado. Y recordemos que toda esta normativa que viene sensibilizándose y toda esta metodología en materia de reducción de emisiones de huella de carbono y de gases de efecto invernadero vienen de alguna manera con anterioridad a nosotros tener esta hoy comprensión y mediana, buena y final utilización de redes distribuidas. Esto de alguna manera hizo cuestionar a muchos organismos de defensores en el ámbito ambiental, como Greenpeace, de señalar, de demandar, de cuestionar ciertos procesos de certificación hechos por los grandes grupos de estándares. Y al inicio era lógico entender eso también. Y aquí me quiero parar porque, o sea, ya todos esos pleitos o discusiones jurídicas se han ido decantando, pero era claro entender que en un mundo donde hemos contaminado tanto el planeta y donde ha habido tanto proceso de emisión, si nos ponemos una meta y todo el mundo tiene que certificar, y hay países en los cuales se dice, usted va a tener un National Determined Contribution, usted va a tener una determinación de reducción de huella, y las compañías pueden tener un impuesto para si no reducen la huella de carbono. Bueno, vamos a tener una demanda inmensa de grandes actores como líneas aéreas, como grandes fábricas, como grandes entornos fabriles e industriales, que pueden en un momento determinado decir, quiero más cosas que estén certificadas, y sea más complicado el proceso de coordinación de todo este ecosistema. Entonces, eso hace que hoy Berra y Gold Standard estén muy orientados a ver y a trabajar con soluciones de LT, como es el caso, como lo mencionaba igualmente Matt en la anterior presentación con Guardian de Dera. ¿Por qué? Porque quieren de alguna manera evitar el liability, la responsabilidad que pueden tener de decir, mire, que usted estaba contabilizando, o efectivamente dígame cómo usted midió eso, y que lo que usted midió efectivamente está representado en algo que cuando usted lo lleva al mercado tiene la representación efectiva, y cuando usted lo vende o lo liquida hay una desaparición de eso, porque no se puede gastar dos veces o utilizar más de una vez en ese proceso de compensación que está haciendo otro actor. Y ya lo veremos con el caso de 2022 y 2023 de Argentina, porque es bien ilustrativo, por más de que sea, ya han pasado año y medio desde que, 2 años desde que se hizo ese proyecto y se puso en marcha, pero yo creo que hay aprendizajes ahí importantes que quisiera rescatar dentro de esta definición y acotamiento. Entonces, estas decisiones compatibles de estándares, el diseño con soluciones compatibles con estándares es esencial para la opción posterior. Si nosotros no nos orientamos con estándares, ¿qué pasa? Anteriormente, acudir a Berra o acudir a Gold Standard era altamente costoso. ¿M? Y anteriormente me estoy refiriendo yo hace 2 años, hace 3 años, era costoso, había mucha barrera. Hoy está habilitándose y está disponibilizándose el acceso hacia estos elementos de estandarización. ¿Y por qué? Porque ellos son los certificadores, son como los que ponen el sello de calidad, decir, bueno, efectivamente en esta metodología tú mediste correctamente, el proceso fue el adecuado y esto ocurrió como tenía que haber ocurrido, conforme a estas normas y reglas que están alineadas con el Convenio de París y con la normativa específica. Entonces, ese tema de que ellos participen en herramientas pasa a ser un elemento de utilidad que nos permite también, a la hora de revisarlas, alimentar nuestro
nuestro ámbito mental para decir qué haría yo si yo con LACNET estuviera haciendo algo similar. Y ahí les dejo esa, puede ser algo, puede ser un tópico interesante. ¿Cómo haría yo si yo quisiera que LACNET tuviera lo que tiene era Guardian y ese fuera mi problema que yo armonizaría? Pudiera ser un planteamiento que pudiera pensarse algún grupo en un momento determinado. El diseño diseñar el flujo de datos de verificación incorporada y en la emisión también ayuda a cumplir con estos estándares internacionales. Como les decía, una cosa es que yo tenga la certificación de que en base a unos estándares que ese proceso que yo debía haber cumplido, sea porque tuve una forestación, sea porque generé desplazamientos de emisiones generando energía fotovoltaica en condiciones superiores a mis capacidades de consumo, sea porque yo haya tomado cualquier medida mitigatoria general que yo pudiera llevarla a una cosa llamada crédito, ¿verdad? Yo ese crédito existe es porque hay mucho papel y mucha carpeta por detrás y mucho proceso manual en donde se hizo toda esa gestión. Por ende, a donde están orientándose todas estas entidades es a decir, cómo yo voy a conectar el IoT específicamente con el proceso de medición de una variable que pueda significar efectivamente algo que pueda ser calificable como crédito de carbono. Y aquí me quiero parar en un ejemplo de un caso financiado que el proyecto es un proyecto muy lindo en Brasil. Es una empresa que trabaja con bicicletas turísticas eléctricas y se dieron a la tarea, y su CEO se dio a la tarea de decir, estas bicicletas municipales eléctricas que yo le alquilo, que yo le disponibilizo a la municipalidad, tienen la manera de poder tener los lectores de los recorridos, del área geográfica, y poder decir cuando alguien alquila esta bici y tiene este recorrido, está teniendo efectivamente la manera de poder, yo puedo contabilizar eso de manera objetiva con IoT, puedo llevarlo y documentarlo y lograron que Berra, por ejemplo, le diera un certificado de carbono por, digamos, esas emisiones no generadas del proceso de desplazamiento de las personas que si hubiesen tomado mecanismos convencionales fósiles hubiesen significado X o Y número de emisión de gases de efecto invernadero. Esa es otra manera en la cual yo puedo en un momento determinado una solución vincularla. ¿Y qué logró Berra o qué estaban haciendo en ese sentido? Bueno, como yo vinculo ese mecanismo IoT de esa bicicleta eléctrica para que me transmita la información a través de una red IoT y eso efectivamente no genere dudas de que esos recorridos fueron existentes, de que había una persona que las operó, que esa persona se trasladó y que eso efectivamente existió y eso respalde y le dé fortaleza a que luego cuando Berra emite un bono, ese bono ya nace con data digital y se incorpora data digital al proceso de emisión y por supuesto al proceso de colocación posterior de ese bono. Lo hace más atractivo ese crédito de carbono. Ya después, en preguntas y respuestas, si quieres, vayan pensándose cosas que les brinquen, que les vengan a la mente y que yo creo que de alguna manera podamos ponerlas en valor para profundizar en esto. Entonces, ese diseño del flujo, de la verificación incorporada, es el mundo ideal. Ese es el mundo ideal. El mundo ideal sería que yo pueda medir una circunstancia, tomar data, esa data automáticamente dar una garantía criptográfica, hacer un proceso de emisión que sea en una red DLT y que por ende va a implicar un smart contract y por ende va a implicar el nacimiento de un activo digital y que yo eso fuera lo que yo fuese a comercializar en un momento determinado. Ahí estaríamos evitando cualquier tipo de intervención distinta. Pero digamos, el mundo no ha llegado completamente allí. Hay experiencias puntuales y esa es parte del trabajo y por eso este hackathon es tan importante, para tratar de empezar a rompernos un poco la cabeza de cómo ver estos acercamientos. Y luego el ciclo puede integrarse a blockchain desde la captura de datos, como lo decía, en la emisión del crédito, como, y ponía yo el ejemplo del que estaba diciendo con el caso de BCB, que es esta compañía que hace este tema
y dice, bueno, yo voy a generar más valor, no solamente porque sean unas bicicletas modernas, efectivas, seguras, de fácil uso, de fácil alquiler, que pueda de alguna manera monitorear, sino que complementariamente a eso estén teniendo un, un apoyo o una vinculación con todas estas estrategias de reducción y de mitigación de activos digitales. Eh, el otro nivel de cumplimiento regulatorio que podríamos estar teniendo también es el que yo llamaría, y en base a los términos que hemos puesto y que se han puesto para el hackathon, de regulatorio multijurisdiccional. ¿Ok? Porque si yo voy a tener en un ejercicio, voy a ver cómo yo, vamos a imaginarnos este escenario. Estamos en la Amazonia y tenemos una parte de territorio hipotéticamente que le pertenece al Perú y a Colombia, o al Perú y al Ecuador, o a Bolivia, y son países en los cuales yo quiero que se fomente y que las acciones que puedan haber mitigatorias de emisiones de gases de efecto invernadero participen. Yo debería y yo debo entonces, al incorporar una nueva jurisdicción, entrar con el comprender qué me está diciendo en ese marco normativo cada una de las jurisdicciones. Colombia, en el caso específico, permite utilizar créditos de guerra para pagar impuestos al carbono. Perú requiere autorización nacional, pero puede tener incentivos legales. O sea, podría yo tener, y vamos a verlo después en el ejemplo, el que también una provincia o un estado puede establecer incentivos puntuales para un programa piloto que de alguna manera beneficien, incentiven a que los actores hagan la actividad, adquieran la actividad y se incorporen en la actividad. O sea, no todo viene porque tengamos estos National Determined Contribution en nivel público de lo que los países se comprometen a reducir, ni porque lo que vemos de repente en una página web a nivel de intercambio y compra, o lo que si tomamos un avión y nos montamos en cualquier línea aérea, hoy prácticamente todos te dicen, y si usted quiere reducir su huella de carbono, también lo podemos accesibilizar para comprar tantos créditos. Hoy en día Iberia, por ejemplo, te lo hace sin tener que estar en clase ejecutiva dentro de todas las personas que tienen su plan, sin que esto constituya una publicidad, por favor, a la compañía, el que te dicen que te están accesibilizando algo para eso. Eso que me accesibiliza unilateralmente, yo no lo puedo corroborar, puede a lo mejor caer en la duda de mucha gente si es una estrategia más de marketing que de gestión efectiva, pero sí sabemos que de alguna manera podemos poner incentivos, establecer incentivos que vayan en ese sentido. Y sabemos también que el artículo 6 del Acuerdo de París introduce ajustes que se van dando a las transferencias internacionales. O sea, yo pudiera estar teniendo también escenarios de mayor cumplimiento y corroboración, ya esto es a nivel macro, pero que pudieran afectar en una decisión específica. La solución deberá reflejar el crédito y que este crédito está dentro o fuera de una contribución. ¿Por qué? Si un país en un momento determinado está diciendo que un determinado proceso de gestión forestal lo está utilizando como una manera de compensar sus contribuciones nacionales, yo no podría esas acciones vincularlas con mercados voluntarios. ¿Mm? Porque ¿qué estaría haciendo? Estaría teniendo una doble contabilización. Entonces, siempre la doble contabilización es la regla que se debe evitar y puede implicar o bien que yo esté en un área en donde mi solución, yo estoy aceptando en mi solución cosas que están reportando a los compromisos que tiene el país. Entonces yo estaría en mi plataforma si fuera una plataforma de emisión de crédito, si esa acción ya está contabilizándose a nivel del país dentro de sus contribuciones que tiene como Estado, yo no podría estar utilizando esa acción para que funcionara como un activo subyacente en la emisión de un mercado voluntario, porque estaría incumpliendo principios del convenio del Acuerdo de París. Y después hay temas asociados a la solución a todo lo que tiene que ver con los metadatos del token y además la parte de cumplimiento, el tipo de crédito, el estatus legal, el uso permitido,
que también tiene que ser visto dentro de lo que en cada jurisdicción estamos teniendo. Y esto lo vamos a entender más claramente cuando vemos que en la medida en que yo me separo en la medida en que la emisión de un crédito de esta naturaleza, de un crédito de carbono emitido y tokenizado, no representa, a pesar de que tenga un valor económico, no representa un título valor conforme a lo que diga mi legislación o conforme a lo que diga los criterios que usan, por ejemplo, los Estados Unidos, y yo quiero emitir este token para que lo compre en mercados extranjeros donde hay empresas americanas, entonces yo, en la medida en que lo identifico y lo determino más claramente como perteneciente al ámbito de los créditos de carbono que tienen una finalidad específica y un estatus legal específico, yo me separo, yo evito mayores problemas con la calificación como security. Y esta calificación como security, que es un punto que estaríamos un poco ya entrando en la segunda parte, eh, viene como consecuencia de cuando comenzaron, y aquí quiero hacer un inciso previo, ¿no? Para ubicar a las personas. Bueno, pero ¿cómo es esto? Es como que el token como security. Cuando en el año 2017 en el mundo de blockchain se ve la posibilidad de que con un smart contract se emiten en una determinada red, como era en la mayoría de los casos Ethereum, se emiten tokens para financiar un proyecto, por ejemplo. Hubo muchas acciones judiciales y administrativas, pero esencialmente otras judiciales, contra proyectos porque lo que se estaba emitiendo no era un token de utilidad, sino que era un security. Es decir, era un valor digital que estaba teniendo la posibilidad de generar un interés y una rentabilidad por el esfuerzo de otros, y esa es la calificación que en los Estados Unidos se le da a nivel del Howey Test. El Howey Test es un test que se hace y que viene con una trayectoria jurisdiccional desde los años 30 en el mercado de valores de los Estados Unidos, que establece, en la medida en que tú tengas cualquier cosa que tú adquieres, que te va a dar una rentabilidad como inversión por el esfuerzo que hacen otros, y tú estás poniendo un dinero, se entiende que tú estás teniendo una inversión de valores. Ese valor puede ser transado en un mercado público abierto o no. ¿Y qué pasa si es un valor que tendría que haber pasado por los procesos aprobatorios por parte del organismo emitor de emisión de valores? Es decir, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión de Valores, o lo que es en los Estados Unidos el Security and Exchange Commission. Entonces, esta SEC, esta SEC americana, eh, estableció criterios muy rígidos y definidos durante el 17, 18, 19, en contra de muchos procesos de emisiones de token que se estaban generando como consecuencia de implementaciones en DLT. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a la utilización de, de esta tecnología con la finalidad de crear créditos, de representar digitalmente créditos que luego yo voy a colocar en el mercado y que tienen la finalidad de mitigar, pero que al mismo tiempo tienen un valor. O sea, tienen un valor, como lo veíamos en la presentación de Matt. Hay la expectativa por parte del Banco Mundial de que nosotros estemos hablando de valores, deberíamos estar en el 2030 con valores de la tonelada en el orden de los $50 aproximadamente. Eso significa que si este mercado evoluciona y madura, estás hablando de mucho dinero a nivel de los procesos de emisión que pueden ocurrir. Entonces, dicho esto, como pudieran los reguladores financieros considerar en un momento determinado, como esto era un security, tráigamelo usted para que pase los procesos aprobatorios que cualquier proceso de emisión de un asset-backed security, de un bono, de una titularización, tienen que tener. Y me presenta usted el prospecto y me presenta usted quiénes son las empresas que lo están promoviendo, dónde está el capital, qué están haciendo. Y como eso no es lo habitual que ocurre en estos procesos tecnológicos, la certificación acá no viene por un organismo de valores, viene porque efectivamente se están cumpliendo con los procedimientos que avalan lo que dicen las normativas en materia ambiental. Por eso ese estándar de Verra, igual estándar, como certificadores. Entonces, lo que yo bajo ninguna circunstancia, por más que tenga la certificación de Verra, de igual estándar o de quien fuera, lo que yo no debo bajo ninguna circunstancia es
promover, documentar o difundir que estoy teniendo una emisión de un token que tiene las características que promete una rentabilidad futura, que promete en los mercados especulativos, que puede ser porque automáticamente estaría teniendo uno de los indicios que en el mercado de valores se comprende como alerta para decir, cuidado, están metiendo, vendiendo un título de valor, un security independiente y sin pasar por todos los procesos aprobatorios que tienen que tener. Es por esto que SEC y otras entidades exigen un disclosure climático obligatorio que impacta el uso de créditos de carbono. Es decir, hay todas unas recomendaciones normativas que están establecidas a nivel de SEC. Eh, Tenemos que entrar en este momento en ver cómo son y por qué son y hasta dónde llegan. No, lo que tenemos que saber es que existen, porque si lo que yo estoy proponiendo dentro de un mercado multijurisdiccional está abarcando un- una emisión de créditos que van a ir a mercados globales y mi producto, mi problema de atacar significa la emisión de un token que va y que tiene y que viene a solucionar un problema que no han resuelto ni en Hedera ni en la otra, y yo identifiqué, yo creo en que yo puedo efectivamente llegar ahí y yo puedo colocar ese token en un mercado abierto de cripto. Bueno, yo tendré que efectivamente pasarme con mis abogados por esa ruta de estos disclosures climáticos obligatorios que establece la SEC y que tiene publicados a nivel de sus portales sobre cómo deben estos componentes ser atendidos. ¿Ok? Esto para un caso de un hackathon, nosotros nadie les va a pedir a ustedes que entren a ese nivel de detalle, pero que ustedes sepan que eso existe y es posible, si es importante, si es que su producto va hacia allá. Por eso volvía al caso inicial de la definición clara del problema y la definición clara del modelo de negocio sobre el cual yo voy a afrontar la solución de ese problema. Eh, Diseñar tokens sin atributos financieros, enfocándolos a la trazabilidad ambiental, al cumplimiento, reduce ese riesgo. Y al mismo tiempo, el framework con el que estamos trabajando permite definir atributos técnicos y legales que automáticamente allanan cualquier duda. Es por eso que estos frameworks no solamente son positivos, porque, como lo decía anteriormente, permitan que nosotros podamos manejar y llevar una mejor interoperabilidad, permitan que nosotros podamos tener un mercado con mayor entendimiento entre los actores, porque estamos hablando de algo que tiene las mismas formas de presentarse ante los marketplaces, ante los marketplaces, ante los espacios de compra y venta, los mercados, en donde esto se disponibiliza, sino que además tiene una labor también de cómo nos vestimos frente al regulador a la hora de que vea que efectivamente lo que estamos teniendo es algo que atiende al clima y no está en una función especulativa, pensando simplemente que valga más porque debe valer más. Evitar, por supuesto, términos como inversión, retorno y enfocarse en la compensación y en el cumplimiento son elementos centrales. Entonces, dicho esto, antes de seguir adelante, estos tres niveles que tenemos, donde por un lado los niveles que tiene que ver la plataforma, o sea, la dimensión que tiene que ver con que en la plataforma con la que estamos tenemos que ver aspectos legales, hay que ver que efectivamente no estemos o la plataforma no esté en violación o no sea la más eficiente para trabajar con temas que puedan garantizar y proteger los datos personales, por ejemplo. En el mundo cripto público, esa problemática cada vez se está acercando más y las L1 cada día más están diciendo cómo yo resuelvo mi problema de, para servicios regulados, poder dar la interfaz con la identidad oficial de la gente. ¿Quién compra un crédito de carbono y quién compensa? Bueno, puede haber una acción personal que la quiera una persona porque por sus valores y su motivación quiere invertir en esto, pero normalmente son empresas o actores con la necesidad, por ende tienen que tener identificación, por ende tienen que tener privacidad, por ende son compañías, por ende, entonces pasar porque la plataforma efectivamente esté sin problemas como lo es Lagnet, por ejemplo, y que cuenta con estas garantías es determinante. Por otro lado, los requisitos del proceso de la emisión,
y de la compensación dentro de esta medición, reporte y verificación, que no haya conflicto, que efectivamente se cumpla con los estándares y que se diseñen estos flujos de datos y verificación de la manera correcta, también es determinante. Y ahí les ponía el ejemplo un poco del componente del caso de Brasil con el MiBC y este proceso de lograr o haber logrado que me diera Berra la certificación de un bono de carbono para yo entonces disponibilizar trocitos de ese bono de carbono o venderlos como una manera también de decir, la compañía ahora tiene un rédito, está teniendo una inversión, un beneficio como consecuencia de una acción que fue climáticamente valorada de forma positiva conforme a los estándares de Berra. Y por último, como decía, el cumplimiento multijurisdiccional, porque también yo podría tener dos países en donde uno exista una clara apertura y disposición para decir, si tienes un crédito de Berra, yo tengo unos impuestos que tienen que ver con la emisión de contribuciones y que me exigen a mí una acción de compensación específica, yo puedo entonces utilizarlo y eso lo puedo llevar a mis libros contables y lo puedo establecer, pero si estoy de repente trabajando al mismo tiempo con otra jurisdicción que no me lo permite, tengo que entender claramente cuáles son las restricciones que voy a tener en cada uno de los casos si es que quiero hacer una intervención que sea multijurisdiccional y si es que quiero de alguna manera ir. Y luego, tal vez algo ya mucho más macro, que es que si las soluciones están dentro de los NDC, dentro de los compromisos que tienen a nivel nacional los países, porque este bosque viene a emitir en mi plataforma y esta acción de toda esta zona de bosques nuevas que se ha sembrado viene para hacerlo, pero al mismo tiempo ellos están considerados dentro de las reducciones y compromisos que tiene el Estado porque le ha dado subsidios para eso. Cuidado, porque me puedo meter en un problema si estoy generando una doble contabilización de lo que esté haciendo desde el punto de vista de mis responsabilidades legales como plataforma sobre los criterios que va a tener mi plataforma. Y por último, le hablábamos del tema del security, porque ya es una historia que se ha vivido a la hora de entender que cuando yo represento a un activo que va a un mercado y se transa y tiene algo por detrás que pueda ser de alguna forma concebido como inversión, retorno, beneficio económico, yo puedo estar enfrente a una calificación que me puede tumbar completamente mi estructura de mi negocio. Antes de entrar acá, lo que quería un poco era compartir con ustedes esas tres grandes dimensiones que se vinculan con una definición concreta. ¿Ok? No sé si hasta acá hay alguien que tenga alguna pregunta concreta antes de que nosotros entremos en el ejemplo del caso de Córdoba 22-23. Yo en este momento no puedo ver si alguien levanta la mano, si alguien, pero de lo que hemos conversado. Sí, Juan, tenemos una pregunta de Juan. Adelante, hola Juan. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, me han surgido varias preguntas, pero voy a empezar con un par al menos, porque es muy interesante lo que ha dicho. Vale, Eh, Como equipo de Ecocarbón San Martín hemos desarrollado una plataforma blockchain, queremos desarrollar una plataforma blockchain que transforma residuos agrícolas de cacao en biochar premium, mientras genera créditos de carbono tokenizados. Después de revisar lo que has mencionado, Albi, sobre requisitos regulatorios para la plataforma DLT, tengo algunas consultas específicas. La primera, ¿cómo deberíamos, en función de lo que te he contado, estructurar específicamente nuestros tokens de carbono de biochar usando el marco de taxonomía de tokens para mantener esta clasificación, considerando que ofrecemos un marketplace de trading y proyectamos retornos financieros? Y la segunda es, ¿cómo podemos cumplir con el GDPR, Reglamento General de Protección de Datos, y normativas locales peruanas, mientras mantenemos la transparencia total requerida para la verificación de créditos de carbono? ¿Y qué técnicas de bueno, anonimización recomiendas? buenísimo. Si quieres, paremos con estas dos Ya, sí, está bien. que están, como dicen en mi Perú querido, buenasas, porque son Ajá, las dos tocan dos áreas que son sí, importantísimas. Fíjate lo siguiente. ya. Con la primera, es un tema, y eso le pasaba a muchos proyectos, o sea,
A mí no me cabe la menor duda que a pesar de que sea una buena inversión en el caso del cacao, el token está cumpliendo es una función de utilidad porque ustedes lo que quieren es viabilizar, ¿me entiendes? Y darle visibilidad también a un proyecto que está siendo íntegro y alineado con Acuerdo de París, etcétera. Si es eminentemente, si la mención de la promoción del token que se está emitiendo empieza, como lo mencionaba yo, y esto es algo que viene desde el año 19, 18, 19, a utilizar rentabilidad. ¿Rentabilidad qué significa? Que hay un interés que yo tengo un beneficio porque yo estoy comprando lo que va a tomar un valor. Bueno, yo puedo tomar yo puedo haber adquirido en un momento determinado un determinado commodity que subió de valor y no estoy necesariamente especulando en el mercado de commodities porque no compré para venderlo. Yo compré por una funcionalidad y una finalidad de esa acción climática que estoy teniendo. Si yo abundo o menciono o trabajo con estas terminologías y las incluyo como un elemento para darle mayor interés, yo podré, si estoy ante un inversor americano, entrar en un conflicto con el SEC. ¿Qué pasa? Por eso muchas plataformas, ante esos lugares grises que tienen las emisiones de token, se han abstenido de jurisdicciones que sean muy estrictas en decir todo es un security. Y ahí tienes que verlo a la luz de qué está pasando ahora en los Estados Unidos. ¿Mm? Es decir, la visión política y ejecución que está teniendo el SEC en este momento no tiene nada que ver con el SEC del 18, 19 y 20 y 21. De hecho, proyectos. ¿Por qué? Porque es una jurisdicción, y más aún ahora, ante toda la aprobación, tanto de Genius Act, Clarity Act, Transparency, todas estas normativas, pero sobre todo Genius, donde el posicionamiento de lo criptográfico y el tema de la utilización de stable y de transaccionalidad en redes es como que la regla. Entonces, la regla. Es un deseo que tiene la administración de los Estados Unidos por la expansión y el posicionamiento del dólar en su forma digital dentro de los mercados, entre ellos el mercado de América Latina y el Caribe de manera importante. Entonces, dicho todo esto, yo sería más bien un tratamiento estético, ¿verdad? Desde el punto de vista de la terminología, independientemente que hoy en día no haya esa política represora o restrictiva por parte del SEC. Y no obstante, evaluaría si efectivamente me interesa o no el mercado de los Estados Unidos. Si yo estoy haciendo a lo que nativamente está yendo, porque el mercado receptor chocolatero que tengo, que va a comprar y que va a valorar lo que yo estoy haciendo, lo tengo concentrado en los Estados Unidos, tengo una realidad. Entonces tendré que ver cómo yo ajusto la estrategia comercial a los riesgos legales que estoy teniendo si yo abundo o abro ese espectro. ¿Mm? Es más un elemento de estrategia de negocio, pero entendiendo el riesgo legal, que también tú dirás, ¿puede variar? Ha variado, ha variado. Tenemos situaciones en las cuales tokens que habían sido emitidos por plataformas de exchange que habían sido el propio Coinbase, siendo una plataforma que es un mercado, o sea, que es un exchange, tuvo procedimientos y juicios que han sido dejados sin efecto, ¿verdad? Como consecuencia del cambio de política regulatoria que está teniendo la Autoridad de Mercados de los Estados Unidos. Pero como esas cosas casi como cambian por un lado, pueden cambiar mañana, entonces la recomendación sería, bueno, si yo soy como la reina, hay que ser como la reina de Inglaterra, que hay que ser y hay que parecer. Es decir, yo mantendría esa recomendación de que el token es un token de utilidad, el token es un token climático, el token es una acción climática por A, B, C y D, y eso le da un mayor valor a la gestión que hace una empresa orientada al ámbito climático por la reducción, pero no por el marketing. Aunque le va a afectar favorablemente en la parte de marketing. Esa sería la recomendación que yo te daría en ese lado.
Y eso, como decía, dependerá de dónde vaya a ser el mercado. Si el mercado es europeo, si el mercado es asiático, te tengo una regla diferente. Son reglas mucho más laxas que lo que tuvo los Estados Unidos. Recuerden que los Estados Unidos fue el mercado más restrictivo que hubo dentro de todo el periodo entre el año, dentro del todo el a nivel general, porque es el mercado más regulado a nivel financiero. Entonces, vio esto como una amenaza hasta comprenderlo y hasta ver los cambios que han habido recientemente, que como todo allá, se hace de manera telúrica, ¿no? Ahorita cambia toda la dinámica completa, ¿no? La segunda pregunta que tenía con la parte de GDPR, bueno, ese reto ya lo han afrontado todas las redes y lo hemos visto, y la manera más eficiente y más natural y lógica es que yo trabaje estos procesos asumiendo criterios de identidad digital centrada en el usuario. Es decir, redes como LACNET, pero no solamente redes como LACNET, toda Europa ahora pasa a un régimen con el reglamento de EIDAS en materia de identidad digital, en donde para preservar el valor, el poder que se le tiene que garantizar al ciudadano para la gestión de sus atributos, bueno, se ponen a la disposición unas carteras digitales que estas carteras de identidad digital que las tiene que proveer el gobierno es una manera diferente de llevar la cédula o el DNI o como lo llamemos, el documento de identidad, en donde yo pueda que atributos de mi identidad gestionarlos, pero al mismo tiempo voy a gestionar otros atributos digitales por parte de terceras personas. Entonces, ¿qué es lo que permiten los modelos de identidad centrada en el usuario? Lo que se llamó en sus inicios Self-Sovereign Identity, pero que no es identidad autosoberana. La identidad nos la va a decir, la primaria nos la sigue dando el Estado a nivel de la nacionalidad con nuestro registro en el registro civil. Eso cada día en todos nuestros países, en Europa está cambiando, en los Estados Unidos está cambiando, en Asia está cambiando, para que efectivamente esto pase y transite en el mundo digital, lo que hacen este tipo de carteras o billeteras como las que está trabajando LACNET para el ámbito agrícola. Hay una cantidad importantísima de aliados. Recientemente hubo varios eventos que hizo LACNET sobre la interoperabilidad de carteras, sobre los usos de cartera e implementaciones de cartera, habilitan o permiten que precisamente yo pueda no tener que develar, o sea, tener una entrada que dé garantía a la empresa de que efectivamente cuando yo estoy dándole un DID, no estoy teniendo una correlación pública en la red hacia afuera de quién es la persona. Por supuesto, la empresa que gestiona va a tener un tema de gestión de esa información y de esa identidad, pero no es que el de afuera va a poder verlo libremente como yo podría ver en Ethereum o en Bitcoin, que una determinada wallet puedo saber todas las transacciones que ya he hecho en el mundo y pudiera averiguar incluso cuál ha sido su historia de transaccionalidad, cuánto ha tenido, cuánto han tenido, cuánto no ha dejado de tener. Entonces, la salida va por identidad digital centrada en el usuario. ¿Había otra preguntita por ahí? Dani, si me ayudas. Sí, está Marvely, por favor, adelante. Buenos días a todos. Gracias por este espacio. Quiero contar un caso y en base al caso quiero hacer las preguntas. Vale. Ok, María es una recicladora dueña de acopio, ¿verdad? De material de reciclaje. Esta tiene un problema porque tiene que andar recorriendo las calles. Entonces hay un problema de dispersión. Esta María, las transacciones todas se hacen en efectivo, por lo que no hay una huella digital de María. Entonces viene una institución financiera y le da crédito a María porque ella demuestra con sus ingresos que tiene capacidad de pago. Ok, contado este caso, yo tengo dos preguntas aquí. Yo como institución privada, yo deseo, o sea, haciendo la analogía, que el ACNEC me certifique todo lo que yo he recogido en datos de lo que ha hecho María, ¿verdad? En cuántas toneladas de desperdicio ella ha recogido y ha comercializado. Entonces, quisiera que LACNET, digamos, ejemplo, me diera la certificación. Ah, ok, yo con base a los datos recogidos, yo se los doy a LACNET verifica y me da la certificación. Eso es un punto.
Lo otro, como María, por su estrato social, ¿verdad? Y por ser un sector excluido financieramente y socialmente, no tiene acceso a cuentas bancarias. Entonces, yo lo que necesito es utilizar una plataforma de blockchain que tenga una billetera y que me permita que ella haga sus transacciones por medio de la blockchain. Entonces, son dos casos de uso. Uno, ¿verdad? Como plataforma de billetera y dos, como certificación. Entonces, yo como empresa privada soy regulada, pero en mi país no hay regulación porque por desconocimiento o por X, Y. Entonces yo como institución financiera le digo, venga, yo le voy a ayudar a comprender cómo es la tecnología, hagamos esto juntos. Pero yo necesito de parte del ACNEC que me apoye, o sea, o quisiera ver cómo ustedes como infraestructura pueden apoyar un caso como este, sabiendo que la regulación es casi nula y sabiendo de que hay un sector que demanda los beneficios de la blockchain. Pues, y no sé si me di a Perfecto. entender, y es Sí, claro que sí. Tu nombre es, que no estoy pudiendo verlos a ustedes. Marbeli Conrado de Nicaragua. Marbeli. Buenísimo, Marbeli. Bueno, me encanta la pregunta porque aparte eh, yo vengo del ámbito de microfinanzas de hace muchos años, muchas décadas atrás, en mis otras vidas, entre el 2000 y el 2010. Y ese drama que hay de la falta de inclusión, digamos, la tecnología, si no hacemos nada, amplía la brecha en vez de mejorarla. Entonces me parece que es súper pertinente tu pregunta y voy a ver si logro eh, dar algún indicio o algún elemento que pueda servir para tu cuestionamiento, ¿no? Para la duda que tienes. Son dos cosas completamente distintas. En un lado, entiendo que lo que estás planteando es que pueda existir un mecanismo de trazabilidad que le permita a María tener la documentación y el registro, ¿ok? De una acción que ella va tomando sobre el proceso de recolección, el proceso de reciclaje que ella va llevando a nivel de toneladas de aluminio, a nivel de, ya sea cual sea, no entremos en la particularidad, pero que ella pueda ir registrando acciones que puedan permitir el que se evidencie que ese registro ha ocurrido y sea un aval efectivo para que la institución financiera diga, bueno, efectivamente, tú estás teniendo este proceso efectivamente bien llevado. Eso en la teoría es posible a través de la tecnología que tenemos hoy día. Una cosa es que la tecnología nos dé la posibilidad de que sea técnicamente posible y otra cosa es que se cuenten con los recursos específicos de inmediato para habilitar el que ese problema sea atendido por cualquiera. No hablo por LACNET, hablo por cualquiera. Porque esa es una decisión de negocio en el sentido estricto que tiene que ver, es decir, cuento con la posibilidad de habilitar a una billetera para que esta billetera haga este caso de uso, para que esta compañía que tiene este wallet y que trabaja con este wallet, que es un aliado del blockchain o del ACNET, y este aliado vea este caso y diga, me interesa porque me interesa un caso de acción climática. Entonces, la manera de conectar no es que el ACNET no provee billeteras. El ACNET es una red en donde se necesita de esa red para desplegar cosas sobre ella. Entonces, y se necesita de mucho trabajo, que es el que desarrolla todo este equipo de chicos, ¿me entiendes? Para mantener que estos registros vivan, existan y estén en funcionamiento. Pero al mismo tiempo hay aliados que hay en diferentes países y que estos aliados en un momento determinado dicen, bueno, mi billetera, mi wallet digital o mi billetera o mi cartera digital, que quiero que trabaje en tal y tal área, bueno, me interesa el tema de inclusión financiera y pudiera hacer. Esa conexión para que ese diálogo ocurra y efectivamente pueda haber el hecho de decir, la empresa A, B o C o D que ya lo hace, o sea, ¿qué es lo que ya hace? Ya cuenta con la manera de que
a través cuando hablo de cartera, perdón, ustedes dirán, habla de cartera, habla de billetera, habla de wallet, ¿de qué está hablando? Estamos hablando de todo lo mismo. Lo que sucede es que el reglamento de EIDAS de Europa utiliza el término cartera porque entiende que en la cartera nosotros, sobre todo los que somos de otras generaciones, guardamos más cosas que la tarjeta de crédito. Hoy en día los chicos, la gente joven tiene tarjeta de crédito, todo el mundo, todo lo tienen en el celular, todo lo tienen en el móvil. Pero en el pasado, en la cartera habían cosas, el documento de identidad, el documento de salud, el documento del seguro, etcétera, la licencia de conducir. Entonces, se le llama cartera digital porque es como que, como yo todos estos componentes los llevo al entorno de lo digital. Entonces, hay varias empresas que tienen esta prestación y que pudieran hacer el contacto para que el caso de María pueda ser llevado en materia de inclusión financiera. Te digo un ejemplo. En el año 19, o sea, estamos hablando ya para atrás, ¿no? Historia patria, el proyecto Didi en Argentina que trabajaba con la Fundación Bitcoin Argentina. Imagínate, Fundación Bitcoin Argentina. Nosotros trabajamos con tecnología que está inspirada en Ethereum. Había elaborado un proyecto piloto de identidad digital para microempresarios que lo financió y lo apoyó la Chen en su momento para cómo utilizar la identidad digital, estas llamadas el Sovereign Identity, de esta que estoy hablando y que le digo yo a Juan, que es la solución para los temas de protección de data, específicamente para el caso de las evidencias digitales para microcrédito. Es decir, cómo yo creo estas evidencias, bien sea porque yo cuento con un activo que no tiene registro, bien sea porque yo tengo unos inventarios que yo puedo documentar. O sea, cómo yo creo una evidencia digital que pueda permitirme a mí en un momento determinado avalar ante un tercero y eso lo pongo en un registro neutro, inmutable y que sea transparente para todo el mundo. Entonces, esa experiencia como respaldo para la emisión de microcréditos se hizo en su oportunidad en aquel momento. Pudiera ser para si la industria del reciclaje o la problemática es lo suficientemente masiva e impactante, pudiera haber el incentivo o replicable en nuestra región, no solamente en Nicaragua, sino que de pronto asumimos, si el problema es un problema, volvemos a las características del problema que es el inicio. Es un problema que yo puedo llevarme, ¿me entiendes? Posteriormente a Costa Rica, a El Salvador, a otros países de la región, a Honduras, a Guatemala, y yo puedo entrar a verlo bajo esa técnica, bueno, indudablemente que puede ser un incentivo, un atractivo para la empresa que tiene la billetera, que trabaja con LACNet y que despliega sobre LACNet como infraestructura, el decir, me interesa y está perfecto, y va bien, y está chévere, ¿ok? Funciona. Entonces, eso sería una vía que podría hacerse. Si se entiende que es acción climática, entonces todo esto tiene que ver porque estamos en el hackathon. Entonces, todo este tiempo que estamos dedicándole es para ver de qué forma, cómo se conecta esto con el tema de las emisiones de crédito de carbono. Bueno, yo podría decir que cada vez que yo emito o cada vez que yo comercializo, yo le digo al comercializador, usted emítame una certificación de que de que yo le he vendido esta cantidad y esta cantidad significa de elementos que va a reciclaje. Si esto encuadra con los criterios para yo decir, mediante este proceso de reciclaje yo estoy generando estos beneficios, entonces yo podría tener la digitalización de lo que yo estoy, de alguna manera María está comercializando con su trabajo y al mismo tiempo tener un reporte de cuánto beneficia eso al tema climático si es que fuera el caso, ¿ok? Si es que fuera el caso. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay un estudio que dice que está comprobado que en la medida en que yo trabajo con aluminio reciclado, yo reduzco la necesidad de emisiones que se generan como consecuencia de los procesos de X. O sea, pero tendría que tener un sustrato, que no lo sé, que no lo tengo, porque tiene que ver con el problema específico que es parte de la investigación que tienen que hacer. Entonces, esa sería un poco la ruta que yo te diría que yo vería ahí. Aliados del LACNet, LACNet como tal no me va a poder hacer otra cosa que simplemente decir, te doy todo el apoyo para que ese aliado camine y que se visibilice esto, salvo que efectivamente hay alguna financiación. Y eso se hace también, y hay proyectos que se están trabajando en los temas de billeteras para la parte agrícola, por ejemplo. Hay un programa que se llama AgroWeb 3 que viene trabajando el desarrollo y el fortalecimiento de esas mismas billeteras
para el ámbito agrícola son de las mismas de las que estamos hablando que se necesitarían para estos casos. Por ende, hay una promoción importante de que en el ecosistema de América Latina y el Caribe esto ocurra. La segunda cosa, ella cómo la monetiza, porque ella no está monetizada bancariamente. Y ese es un tema mucho más complejo, y no más complejo, a lo mejor es más sencillo. Hoy día, conforme a las normativas y a las regulaciones que tenemos. Hoy en día, lo que está pasando en la región, ¿verdad? Es que estas figuras de stablecoin, que son estos criptos, pero que tienen un respaldo contra un dólar y que tienen una denominación en dólar, están siendo ampliamente adoptadas en la medida en que la regulación americana está diciendo, esta es la forma con la que yo voy a mover mis dólares en el mundo y como yo voy a mover mi dólar en el mundo digital retail. No tengo CBDC, no tengo Central Bank Digital Currency desde la Fed, desde el Banco Central de los Estados Unidos que emiten los dólares, sino que lo que yo voy a trabajar para que se mueva por el mundo digitalmente van a ser estas. ¿Y esas que son? USDC, USDT, o sea, Circle, Tether, etcétera, y hay otras compañías. Hoy en día esas entidades tratan de copar el mercado porque le dan el beneficio de que fácilmente la persona le puedan pagar en la medida en que la adopción va siendo mayor. ¿Le puedan pagar en qué? En dólares. Entonces, esos dólares se reciben en una billetera, que es una billetera cripto. Eso tiene todavía muchas barreras desde el punto de vista de la adopción para las poblaciones que no tienen el conocimiento de la información. Entonces, en un futuro, LACNET podrá trabajar con stablecoin. Ojalá, yo que estoy fuera, que estuve adentro, te diría ojalá que así sea y que eso en algún momento se oriente así, porque ya hay una norma en los Estados Unidos donde se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo, y hay una tendencia global y en la región el dólar juega un peso tremendo. Entonces, mediante ese mecanismo, yo hago transaccionalidad de 10 dólares o de 10 millones de dólares a un costo ridículo comparado con lo que la banca tiene que incurrir cuando está haciendo operaciones bancarias mucho más complejas. Y que tiene que usar los mecanismos del pasado, ¿no? Compensación, el know your customer se hace, lo hacen las empresas emisoras que trabajan con los wallets, se lo exigen. Entonces, la respuesta sería, eso, yo creo que la solución que vamos a ver en el mundo de la inclusión financiera va más por ahí, antes que pensar que vamos a tener, ¿me entiendes? CBDC de retail. Las CBDC van a ir para otra área que tiene que ver con wholesale, que es mercados grandes desde mi humilde opinión, pero ya eso es otra materia que se nos escapa completamente de hackathon y lo que estamos teniendo como esquema. Vale. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, Dani. Sí, nos quedan unos Cerrado. minutitos, Albi, pero vamos adelante. Bueno, yo voy a cerrar simplemente con un ejemplo que voy a tratar de volar, porque esta documentación les va a quedar, pero es que me interesa que vean este ejemplo porque este ejemplo lo trabajamos, me tocó a mí la satisfacción y el privilegio por parte de la Chain de estar trabajando de la mano junto con el Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, en Argentina, en el año 22-23, que se estaba generando un primer piloto de una experiencia piloto para monetizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Yo voy a ir muy rápido con la presentación porque espero en estos próximos 5 minutos que nos quedan tratar de cerrar para ir a las conclusiones. Pero me parecía muy importante la intervención y la participación de ustedes también con las preguntas, porque no solamente le aclaran o le enriquecen a ustedes, sino que también a los otros equipos también les puede abrir espacio. En este caso específico, la provincia de Córdoba, una provincia en Argentina, en el centro de la Argentina, tenía una realidad que hay un inventario de gases de efecto invernadero y un cálculo de lo que se contamina y se genera, pero al mismo tiempo hay acciones climáticas de reducción y mitigación y hay acciones de compensación que se podrían dar. Y todo esto se alinea en esta ecuación para tratar de buscar una reducción de los gases de efecto invernadero general. Para aquel momento los proyectos pilotos eran muy pocos. Hoy en día tenemos un mapa mucho más grande, pero las premisas esenciales eran de que efectivamente esos gases de efecto invernadero, si se buscaba monetizarlo, o sea, darle un valor económico a esa acción humana para que pudiera de alguna manera ir al proceso de compensación, esa compensación o offset, ¿ok? Hacerlo en una plataforma de blockchain para garantizar trazabilidad y evitar la doble contabilidad,
podría permitir generar la solución por parte del ministerio. El diseño de una cantidad de incentivos que genera, porque estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas, por ende podía establecer normas ad hoc, normas específicas para darle ese posicionamiento y valor complementario. Estas inversiones energéticas son inversiones, por ejemplo, si yo estoy haciendo, como lo decía el dibujito, un parque fotovoltaico que yo no consumo, pero que yo disponibilizo, bueno, yo estoy en vez de gastar, o sea, si yo tengo excedentes por encima de lo que produzco a nivel fotovoltaico, que lo pongo a la disposición, bueno, yo estoy teniendo una figura que podríamos llamar el desplazamiento de huella de carbono. Es decir, estoy generando más energía limpia versus la posibilidad que yo hubiese podido haber generado energía que fuera contaminante. Se trataba por la primera vez entonces un mercado voluntario de carbono restringido. ¿Restringido por qué? Porque hay un límite geográfico, volvemos a la circunscripción del problema, un límite institucional era para las empresas que trabajaban con el Ministerio de Servicios Públicos, porque estas empresas constructoras generaban contaminación. Entonces, ¿qué le pedía a nivel ad hoc el ministerio? Bueno, usted va a agarrar dentro de su proceso y usted que tiene, como hay una cantidad de actores en la provincia que tienen instalaciones de generación distribuida fotovoltaica, que tienen generaciones de biogás, que tienen generadores de biodiesel, que generan gas natural, o hay empresas de sistemas de gestión de energía que generan mejoras, a estos oferentes los vamos de alguna manera a documentar de sus excedentes. Sus excedentes los vamos a tokenizar. Vamos a ir a representarlos en un valor de token para que esto pueda ser utilizado por quién, por quien tiene la necesidad de compensar dentro de ese mismo territorio, que son empresas contratistas que trabajaban con pliegos para el Ministerio de Obras Públicas, de Servicios Públicos, para construcciones, carreteras, etcétera. ¿Y cuál era el beneficio para ellas? Bueno, el que ellas, si compensaban, pasaban a tener por parte de la normativa una ponderación mayor en sus licitaciones para que efectivamente pudieran verle el beneficio económico en su propia gestión. Acreditaban el cálculo de huella de carbono y entonces aquellos que hayan adquirido, y entonces empezamos con las nomenclaturas. No hablábamos de crédito de carbono, se hablaban de certificados de carbono desplazado. ¿Por qué? Porque se quería evitar caer en elementos normativos de calificación si esto económicamente alguien lo cuestionaba. Es decir, se buscó un diseño muy kosher, como dicen en algunos sectores los abogados, muy estrictamente cuidadoso de que no vaya un tema de doble interpretación, y al finalizar la obra se reconocería con una mejor puntuación a aquellas personas, y las personas que tuvieron, a las personas que habían emitido y que habían hecho las emisiones que estaban contratando, pero al mismo tiempo a quien tenía el parque fotovoltaico, por ejemplo, le generaba un ingreso complementario para el mantenimiento de su infraestructura fotovoltaica. Para eso se generó una resolución, se generó un marco normativo, vuelvo y les repito, ad hoc, específico en la provincia, y a todo el que estuviese participando en el piloto se le pedía que usted emita, que usted calcule mediante una metodología cuánto es su emisión de gases de efecto invernadero. El piloto le pidió a las universidades, no a Berra, no a Gold Standard, pero con los mismos principios le pidió a las universidades locales de la Argentina, universidades públicas y universidades locales de la provincia de Córdoba, el que se generara una metodología ad hoc de medición. Y usted tenía la posibilidad de medirse su huella de carbono, y habiéndose medido su huella de carbono, usted decía, bueno, a mí me toca compensar, porque los funcionarios públicos también estaban en la obligación de compensar, yo tengo que compensar X o Y cantidad de toneladas, de CO2. Al final del día, como lo ven, la mayor cantidad de participantes que ofertaron tenían que ver de la industria fotovoltaica, pero también hubo biogás, hubo diésel, hubo empresas del sistema energético, y las toneladas fueron distribuidas, ¿me entiendes? Dentro de todo el proceso, y el piloto logró que efectivamente todo esto se hiciera y se compensara y se pudieran estas toneladas de carbono hacer el offset. ¿Dónde se hizo esto? Sobre el Action y el Agnet. Es decir, se creó todo un modelo que tenía que ver con los oferentes disponibilizaran estas unidades de carbono verificado, que luego si eran compensadas en una subasta, entonces podía haber una empresa que dijera, bueno, yo pago un poco más
por el carbono porque necesito mayor cantidad y siempre estaban por debajo de los valores internacionales, pero permitieron cerrar el ciclo de una economía circular en la utilización de mitigación, compensación, pero con una verificación, con un registro y verificación adecuado y correcto para poder llegar. ¿Qué hacía esto? Bueno, que una vez que yo adquirí ese token al final, el que tenga mayor interés y detalle se lo podré explicar, pero cuando yo se emitía el certificado, eso era un token que luego se quemaba, ese token se quemaba dentro del proceso una vez que estaba adjudicado a alguien que compensó y se generaba un NFT, un Non-Fungible Token de certificado, para que le quedara como una acreditación de que había cumplido con su proceso de compensación efectivo. Y esta experiencia como tal fue, digamos, yo diría que la primera experiencia que tuvimos en América Latina en este sentido. Por último, ruta práctica de cumplimiento legal. Definir claramente el problema y el punto en el ciclo de carbono en los que vamos a abordar. Seleccionar jurisdicciones involucradas con mínimo de 2. Si es internacional, no evaluar si trabajas con créditos voluntarios o regulados y con los estándares, no confundirte en ese sentido porque vas a tener marcos diferentes legales. Definir si el token y sus metadatos estén lo suficientemente claros para que a nivel de crédito, país verificador, sea preciso. Automatizar el cumplimiento legal mediante la lógica de DMRV sería lo ideal. Es decir, esto es Digital Measurement Report and Verification, que es como se llaman estas plataformas como tal. Ese es el mundo ideal, la número 5. Y documentar desde el diseño que el token no busca capitalizar inversión ni especular, sino evitar los riesgos de security y cumplir con una función pública. Entonces, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y no sé si hay alguna pregunta o tenemos tiempo para alguna pregunta final. Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con las preguntas que tenía, a ver, ¿qué terminologías específicas debemos evitar reformular para mantenernos en la clasificación de utilidad climática? ¿Y cómo implementamos el Self-Governed Identity, dado que debemos centrarnos en un identity digital para el usuario con carteras digitales? ¿Cómo implementamos para el caso que tiene, para el caso que están son, manejando? son más son muchas familias agricultoras de San Martín que pueden tener limitado acceso tecnológico. LACNEC tiene una solución de cartera digital interoperable lista para el sector agrícola. La pregunta te la puede responder bien el equipo de LACNET, ¿ok? Ya. Sí está claro de que hay todo un importante esfuerzo y ejercicio en materia de uso de cartera para el ámbito agrícola. Por ende, yo me atrevería a decirte que, como le respondía en el caso de la otra compañera, que si el caso es el contactar con alguna de las empresas que ya están trabajando, porque es el tema del cacao, es un tema que estamos hablando de un commodity que ahora está cada día más preciado y tiene unas características importantes y valoradas. O sea, es un commodity de mucho valor. Cada vez más en la medida en que los chinos empiezan a gustarle más el cacao y a todos también. Y complementariamente a eso, algunas de las empresas que están trabajando con el proyecto de AgroWeb 3. AgroWeb 3 va hacia eso. Es decir, no sé cuáles son los detalles de AgroWeb 3 y ya podrán decirnos en alguna de los equipos internamente, Mariana o alguien del equipo internamente dentro del AGNET, pero cuáles son las entidades con las que de repente se podrían conversar. Sé que en el Perú hay gente que está trabajando concretamente con identidad digital de manera importante. ¿Ok? Con esta identidad digital, no le llamemos el sovereign identity, llamémoslo más bien centrada en el usuario, o sea, porque está centrada en el usuario para tener ese elemento de preservación. Entonces yo te diría que la misma referencia, si yo estuviera en esa situación, diría, mira, ¿hay algún listado? ¿Tenemos algún tipo de listado en los aliados? Hay la posibilidad, pero eso no significa que tú no puedas entrar a tener ese diseño, que básicamente lo que va a tener es que tú vas a decir, en el diseño, usted no se está pidiéndole algo en producción final.
Es difícil tener todo el ciclo y montar toda la estructura para tener una plataforma completa, ¿me entiendes? Y que esté operando y emitiendo crédito de carbono. Quien lo puede hacer porque tenga los recursos y el tiempo, maravilloso. Pero lo más importante es el diseño y el prototipado para poder decir. Entonces, en ese prototipado hay documentación a nivel del ACNED importante en materia de cómo funcionan estas carteras. Hay documentaciones y vídeos que pueden dar información y hay personas con las que podemos hacer la consulta para decir, si yo fuera a hacer esto y quiero tener esto, ¿con qué actores de los aliados pudiera contar para decir, te invito para que juntos atendamos esta materia? Sería la vía más rápida, más eficiente y no pretender desarrollar la cartera yo desde cero, con todos los componentes, porque las carteras al final del día van a ser habilitadores, commodities, no son por Dios, que lo que voy a decir no desincentive, porque no tiene por qué desincentivar a nadie en su trabajo con la cartera. Lo que tiene valor es lo que yo certifico y acredito. A ustedes no les piden ninguna plataforma de cripto pública que pague por el hecho de usted tener el wallet. El wallet me habilita a que yo pueda usar los servicios del cripto que tengo encima. Eso es un poco la filosofía que ocurre. Ahora, eso no quiere decir que la certificación como tal tenga un valor. Claro, esa sí va a tener un valor. Y esto que te estoy diciendo, Juan, es un poco lo que se recoge, una de las cosas que yo pude recoger el 1 y el 2 de julio en un evento que se organizó en Ginebra por Banco Mundial y todos los organismos internacionales hablando en materia de identidad digital. Es decir, el centro principal es que lo que importa acá, todos los países del mundo, China, Japón, Singapur, Estados Unidos, van al tema de identidades digitales con esta lógica. Europa completa con la normativa, pero lo prioritario o lo fundamental viene con la parte que te estoy contando, que es la certificación. Entonces, yo llamaría y me acercaría a los prestadores, a los aliados que tienen servicio de cartera y que tengan operaciones en el Perú y que estén trabajando con la parte agrícola de AgroWeb 3, porque eso podría conectar ambas cosas. Vale. Sí, complementando un poco la respuesta que diste, Albi, en el chat compartí el link directo a AgroWeb 3 para que conozcan un poco más de esta iniciativa, en donde se busca unificar esto para tener un protocolo universal de carteras digitales y credenciales verificables en América Latina y el Caribe, que permita la gestión de estos activos económicos y, bueno, que permita también a los agricultores manejarlos de manera más eficiente. Se están realizando algunas reuniones. Entonces, les invito a que entren en esta web y se registren si están interesados en formar parte para que los unan a estas llamadas y conozcan más del proyecto y de quienes están participando ya dentro de él. Excelente, Dani. Gracias. Bueno, en aras del tiempo de todos, muchas gracias. No pensaba que nos íbamos a tardar tanto, pero y lástima, discúlpenme si nos pasamos unos minutitos. Y agradecerle a todo el equipo nuevamente y a ustedes por participar y estamos en el GitHub, en el Discord, de cara a cualquier duda que puedan tener, igualmente para poder apoyarlos en todo lo que esté en nuestras manos. Muchas gracias. Gracias, Albi. Gracias a ti por regalarnos tu tiempo, por compartir tan claro tu experiencia y generosamente toda la información que nos diste. Estamos convencidos que esta información que les has contado a todos será clave para el desarrollo de sus proyectos en esta misión que compartimos de construir un mundo más sostenible y con menos huella de carbono. Y antes de cerrar, quiero recordarles que esta sesión, al igual que las anteriores, están siendo grabadas y estarán disponibles para todos en el canal de comunicación y de recursos dentro del Discord, que es el canal oficial de comunicación de este hackathon. También ponemos a disposición el canal de Public Mentor Chats, en donde podrán dejar sus dudas y mantener comunicación con los mentores, incluyendo Albi. Y aprovecho también para invitarlos a la próxima sesión que se va a llevar a cabo el día jueves 31 de julio, próximo jueves a las 11:30 hora de Washington o 10:30 hora de Lima. Nos acompañará Mariana de la Roche, que ella es fundadora de Black Fogel, con un tema que estoy seguro que les va a interesar muchísimo, que es blockchain y sostenibilidad. Gracias nuevamente a todos y que tengan un excelente día.